Bienvenido a tu programa Vive Feliz, en tiempo de desesperación, de desesperanza, de desánimo y hasta de depresión. Queremos brindarte unas fortalezas que vayan directo a tu corazón para que vivas con esperanza. Y hoy vamos a hablar del tema del manejo de la ansiedad. Hay una definición de ansiedad que quiero compartir contigo, que es muy especial para mí porque la aprendí de un grupo de pacientes diagnosticados con trastorno de ansiedad. En un programa de hospitalización parcial donde era la terapeuta, este día entro al salón donde estaba el grupo y les digo, vamos a construir juntos una definición sobre ansiedad. Y aunque esta experiencia fue hace más de 20 años atrás, me marcó mucho porque ¿quién es mejor para definir lo que la ansiedad es que personas que lo están experimentando en su propia carne y en su propia alma? Y esa definición es la siguiente: ansiedad, estado de nerviosismo, preocupación y temores ante un evento que no ha ocurrido todavía. Hay tres cosas que quiero destacarte de esta definición. Lo primero que dice es que es de preocupación, o sea, que de forma anticipada me estoy predisponiendo a las cosas negativas que pueden suceder. Lo otro que quiero subrayarte es que dice que hay temores, y es que miedos y ansiedad son dos emociones que suelen ir juntas. Me ha ocurrido muchísimo dándole terapia a mis pacientes en el centro de consejería, que ellos cuando están narrando lo que están sintiendo, se les hace un poco complejo poder describir y poder identificar si lo que están sintiendo es miedo o es ansiedad. Y yo le enseño lo que tú estás aprendiendo hoy, que es que ansiedad y temores son emociones que suelen ir juntas. Y lo tercero que quiero destacarte es que ese estado de nerviosismo, preocupación y temores es ante un evento que no ha ocurrido todavía. La ansiedad, más que ser resultado directo de las experiencias, tiene que ver más con lo que yo me pongo a pensar sobre lo que está sucediendo. Por eso es que el apóstol Pablo nos hace una exhortación de velar sobre aquello que estamos pensando. Él se lo escribió a los filipenses, muy curiosamente, cuando él estaba dentro de un calabozo donde solamente había allí infección, podredumbre y muerte. Nos dice, ¿en qué debemos pensar? En todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, etcétera. En eso es en lo que debemos pensar. Fíjate cómo él le enseña sobre este tema también a los romanos. Romanos 12:2. Transfórmense en el espíritu de sus mentes para que conozcan la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por eso te quiero preguntar en este momento, ¿qué será lo que tú estás pensando sobre las circunstancias que estás atravesando hoy en tu vida? Hay unos pensamientos negativos que nos vienen de forma automática. Esos son resultados de experiencias que hemos tenido en el pasado, de lo que pudimos haber aprendido en el hogar de origen, pero dentro de ti hay una fortaleza y hay un poder que te ha dado Dios para hacer un cambio de mentalidad, para hacer un cambio de pensamiento. Como también el apóstol Pablo le habla a los corintios diciéndole que él toma todo pensamiento y lo pone cautivo a obediencia a Cristo. Hay unos síntomas que son comunes cuando tenemos ansiedad. Puede haber irritabilidad, alteración en los patrones de sueño, alteración en los patrones alimentarios, dolores de cabeza, dolores de nuca, dolores de espalda. También muy asociado a la ansiedad están los ataques de pánico, donde la persona comienza a sentir dificultad en la respiración. También una sensación como de que les está dando un infarto,
Mucha gente llega a las salas de emergencia de los hospitales con estas sensaciones, les hacen todo tipo de estudio y les dicen, lo que tienes no es fisiológico, es de origen emocional, así que debes ir a un terapeuta o a un psiquiatra a que te examine. La buena noticia es que nunca es tarde para hacer cambios que nos corresponden para vivir una vida de paz. Yo quiero que hoy tú recibas estas palabras de Jesús que lleguen a lo más recóndito de tu alma. Escúchalo como si saliera de la boca de nuestro amado Señor Jesucristo. Mi paz te dejo, mi paz te doy. No como el mundo te la da, yo te la doy. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Quédate con nosotros porque hoy tenemos un programa espectacular. Nos acompaña la primerísima actriz puertorriqueña Luisa de los Ríos. También está con nosotros el colombiano William Perdomo, que fue nominado a los Latin Grammy Cristiano, que nos cuenta de sus ataques de pánico. Y también un segmento de La Terapeuta Responde, donde vamos a ir directamente sobre lo que son tus inquietudes sobre el tema de la ansiedad. Así que no te lo pierdas, acompáñanos en esta lo que es tu terapia. Nueva vida. Gracias por permanecer con nosotros en este tu programa Vive Feliz. Más adelante vamos a tener un segmento sumamente interesante que le hemos titulado La Terapeuta Responde. Hicimos un sondeo a través de mis redes sociales sobre qué tú querías conocer sobre el tema de la ansiedad y recibimos muchas preguntas. Hemos escogido algunas para ir directamente hacia tu necesidad. También tendremos al adorador William Perdomo y ahora más que complacida de que nos acompaña una gran mujer, primera actriz puertorriqueña, animadora de televisión, con una gran trayectoria en las artes y me consta que es un ser humano especial, una gran sierva de Dios, Luisa de los Ríos. Ay, Liz, gracias, Dios mío, Luisa. gracias por el privilegio de invitarme a tu programa y gracias por esa presentación de las cuales el último título es el que más aprecio, ser sierva de Dios. Y hablando de siervos de Dios y de lo que hemos estado enseñando en el programa de hoy sobre la ansiedad, Luisa, aunque seamos cristianos, ¿tendremos que batallar con la ansiedad? Yo quisiera decirte que no, que me convertí, ya se acabó el problema. Pero tengo que confesarme, yo he sufrido ansiedad siendo cristiana, Liz. Sí. En cuanto a qué cosas que puedas compartir con nosotros, Pues mira, ¿cuáles han sido los eventos que la han precipitado? Pues yo podría mencionarte particularmente uno con el que yo creo que gran parte de tu público podría sentirse identificado al menos en una ocasión de su vida, y es con respecto a las pérdidas. Y sí sabemos que la descripción que tú diste de ansiedad es la preocupación por algo que va a acontecer pero no ha acontecido. Y una pérdida, pues tú dices, si sufrí una pérdida, pues ya sucedió. Entonces es una realidad. Sin embargo, mi preocupación o mi ansiedad no se debía a la pérdida, sino a lo que iba a ocurrir luego. Y es que esa pérdida no fue de una persona, sino que fue de trabajo. Y por la naturaleza de nuestra industria, yo no tengo un trabajo, tengo varios trabajos por lo general a la vez. Así es que tú podrías decir, bueno, pero tienes más trabajo. Sí, pero ese representaba mi ingreso principal y era en el tiempo en el que yo vivía sola con mi hijo mayor. Así es que yo era la jefa de familia, era el único sustento económico en mi casa y yo tenía la preocupación o la ansiedad de que yo iba a perder mi casa, mi trabajo, la educación de mi hijo, mi plan médico, iba a perder la posibilidad de hacer una compra para mi casa. Y tenía mucha preocupación por eso, conociendo a Jesús. Ajá.
En ese tiempo yo era novia de quien hoy es mi esposo y él me decía, Luisa, tú tienes a Dios. Yo no he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Por qué te va a dejar a ti? Tú me tienes a mí también, pero además tú tienes talentos, tú tienes posibilidades de hacer muchas cosas. ¿Por qué tú estás pensando en algo que no ha acontecido? ¿Por qué no piensas en un nuevo proyecto? ¿No piensas en los recursos que tú tienes para lograr otras cosas? Piensa en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre. Necesitaba yo, Liz, alguien que desde afuera, aunque no me estaba diciendo nada nuevo, nada que yo no supiera, pero en ese momento no lo veía. Entonces nos hace falta esa persona que nos ve desde afuera y nos puede abrir los ojos y decirnos, tú tienes otras posibilidades. Y en efecto, pues sí, salí hacia adelante, pero contestando a tu pregunta, siendo conocedora de la palabra y de la misericordia de Dios, yo sufrí ansiedad. O sea que lo que en un tiempo te angustió, hoy podemos declarar que es un testimonio. Amén. Perfecto. Eso se transformó en otra cosa. Me parece, Luisa, que mucha gente se siente aliviada escuchándote y que se pueden identificar en el hecho de, soy cristiano, pero soy un ser humano, me enfrento a situaciones complejas que pueden hacer que tenga que batallar con la ansiedad, y creo que también se deben estar identificando mucho contigo en el asunto de que ha sido por causa de una pérdida que te representó esa ansiedad, porque según la literatura, precisamente las pérdidas son de los eventos que más nos generan ansiedad. Y eso no está en mis manos, no está en tus manos evitar la pérdida. A veces pudiésemos pensar que tú tienes algo de responsabilidad, digamos, si es la pérdida del matrimonio, pues tú tenías que haber aportado, pero y si lo hiciste todo y como quiera se perdió, está fuera de tu control. Entonces necesitamos nosotros desarrollar las herramientas para trabajar con eso, porque en la vida vamos a tener aflicciones y vamos a tener pérdidas y probablemente suframos ansiedad. Sabes, Luisa, que como terapeuta hay algo que para mí es inevitable, y es hacer el análisis mientras estabas hablando, pero me pasa hasta en la fila del banco. Eso me pasa en todo lugar. Hasta viendo una película en el cine estoy analizando el personaje. Sí, y cuando te escuchaba, no pude dejar de conectar con el asunto de que lo que te generaba ansiedad era el pensamiento como de que no eras suficiente. Qué bien. Ese pensamiento que te generaba ansiedad de no ser suficiente, de alguna manera tú lo puedes conectar con lo que ha sido tu historia de vida. Porque muchas de nuestras ansiedades en la vida adulta están relacionadas a lo que experimentamos en el hogar de origen. No lo estás diciendo, mejor no lo puedes explicar, Liz. No lo puedes explicar mejor, porque incluso mi testimonio, que eso sería para otro día, tiene su origen en ese mismo lugar, en el lugar donde surgió esa ansiedad y donde han surgido otras tantas cosas con las que no es que haya tenido que trabajar, con las que sigo trabajando hoy, porque yo creo que ya nos marcan para el resto de la vida. Y es como tú bien dices, el hogar de origen. A veces nosotros pensamos que ellos son chiquitos y no se dan cuenta. Los niños se dan cuenta de todo. Los niños perciben cómo mami sonríe hoy y está riendo. Como me dijo una vez mi hijo, mami, te reíste de embuste. Yo tal vez pueda engañarte a ti, pueda engañar al público, puedan pensar, ella es actriz, ella se ve bien, y esta risa no ser de verdad. Mis hijos la saben, mi esposo sabe cuál es la risa de verdad. Y en efecto, el origen, entiendo yo, de muchas cosas con las que yo he tenido que trabajar, vienen del hogar de la infancia, de un hogar disfuncional, de unos papás que pelearon, que se separaron, y tal vez tú me estás viendo y eres divorciado y yo también me divorcié, y dices, ¿eso significa que ya mis hijos tienen una sentencia? No, por eso es que lo traigo, porque en el caso de mi infancia, probablemente no ponderaron cuánto nos estaba afectando a las hijas lo que estaba sucediendo en casa. Y la etapa de la infancia o de la niñez es tan cortita cuando la medimos con el resto de la vida, porque yo llevo más años de adulta que los que tuve de niña, más años de adulta que lo que tuve de adolescencia o de infancia. Sin embargo, ese tiempo es el de mi desarrollo, no solo físico, sino de carácter, de cómo ver la vida, de personalidad. Y si en ese tiempo la educación o la crianza mía viene con tantas deficiencias emocionales,
ya es como una masilla que ya se secó estando torcida. Ajá. Y ahora yo de adulta estoy tratando de coger esa masilla que ya se secó, que ya es un jarrón virado, y estoy tratando de hacer que funcione, que retenga el agua, que no se le escape por las grietas, que pueda ser práctico, que pueda servir. Eso me ha tocado a mí resolverlo luego, y te voy a decir cuándo, no luego de adulta, luego de conocer a Cristo. Ajá. Yo conocí a Cristo siendo una mujer madura. Y fue entonces cuando yo vi que yo tenía la posibilidad de repararme y de ser funcional y de seguir viviendo feliz. Gloria a Dios. Traes unos aspectos que debemos subrayar. Una es que los niños y los adolescentes, cuando están en ambientes tóxicos y nocivos, eso tiene un impacto directo hacia ellos, y que los niños y adolescentes también pueden padecer de ansiedad. Ahora mismo que estamos en el programa, hay listas de espera para niños y adolescentes poder ser atendidos por terapeutas y por psiquiatras. Porque encima de esto, pues, la demanda que hay de servicios versus quienes pueden ofrecer los servicios, pues, no va a la par. Exacto, no va a la par. Así que creo que esto nos lanza un desafío como madres y padres de estar muy alertas y que nuestros hijos, y en algunos casos pueden ser tus nietos, te sirvan como un incentivo para tú tener paz. Porque todo lo que te afecta a ti tiene una repercusión en esos extraordinarios seres humanos que Dios ha puesto a nuestro cargo. Luisa, ¿y qué recomendaciones nos puedes dar, ya tú habiendo superado, ¿verdad?, muchas cosas, para manejar efectivamente la ansiedad? Mira, hay que ser muy juicioso a quien tú le vas a contar tu ansiedad. Y si bien estás diciendo que hay listas de espera, no es menos cierto que debe haber una amiga juiciosa, un buen amigo, un pastor, una vecina, una abuelita, una mamá, que tenga el juicio y la sabiduría. No todas las mamás son la mejor consejera, ni todos los papás. Así es que tenemos nosotros que activar esa prudencia en nosotros y ver a quién vamos a recurrir. Pero desahogarnos con una persona madura y prudente, yo creo que nos hace mucho bien. No sufrirlo solos. No sufrirlo solito. No tienes que estar solo o sola batallando con lo que estás sintiendo. No, que yo te llame, Liz, tú eres mi amiga, no mi terapeuta, mi amiga. Ay, Liz, es que yo te tengo que contar esto. Y solamente ventilarlo. Es como si una válvula se abriera. Así es. Hablar es una maravilla. Y ya. Me pasa mucho con los pacientes, Luisa, que llegan en ansiedad y están hablando, y cuando termina la hora de terapia me dicen, doctora, que mucho tú me ayudaste. Y yo no hablé. De hecho, eso tiene nombre, se llama terapia narrativa. Gloria a Dios, tiene un nombre. Wow. Pero sí, ciertamente en el tú ventilar y drenar lo que estás sintiendo hace una gran diferencia. Así es que yo creo que identificar quién es esa persona capacitada para escucharnos y bien sea o callar y no seguir compartiéndolo por ahí, o darle una palabra de aliento que me estimule, no de que digan, ay, nena, pero yo no sé cómo tú estás aquí, muchacha, yo me muero con eso que tú me estás contando. Eso no es una ayuda, ¿sabes? Alguien que te diga, tú puedes con eso, busca la paz, vamos a tratar de conectarnos, a ver cómo tú puedes relajarte un poco y seguimos hacia adelante. Identificar a esa persona yo creo que es un as. Esos mentores, esa gente madura, esa gente a la que admiramos espiritualmente. Exacto. Y que sabemos que nos puede dar un consejo oportuno y que a la vez, según lo que estás trayendo, Luisa, hay que alejarnos de gente tóxica. Sí. De gente que abonaría nuestra ansiedad. Personas que pueden ser muy nocivas para nosotros y que aunque amemos, gente que es, mira, pero de nuestro círculo más íntimo, si reconocemos que son personas que nos hacen daño, tenemos que alejarnos. No significa que esa persona nos quiere lastimar. No. Es que no tiene las herramientas para hacer otra cosa. La mayoría de la gente lo hace de forma inconsciente, ¿verdad? A veces hasta con la mejor intención lo hacen. Pero tenemos que ser cuidadosos y establecer esas fronteras, esos límites con esas personas que pueden ser perjudiciales para nosotros. Así que te desafiamos a tomar estas decisiones
con quién sí, con quién estar cerca, que abone a mi paz, pero de quién debo determinar estar lejos, porque entonces me puedo estar enfermando. Poniéndote peor. Ajá. Poniéndose uno peor, ¿verdad? Y a nivel espiritual, Luisa, ¿como qué armas espirituales utilizar para el manejo de la ansiedad? Mira, yo te voy a decir una experiencia que yo he tenido solita con Dios, porque sí, ¿verdad? Igualmente tenemos mentores a nivel espiritual que nos pueden ayudar muchísimo, pero yo me he sorprendido muchas veces haciendo esta oración y te la voy a decir. Ajá. Se la aprenden. Va a ser bien bueno cerrar el segmento ahora con eso que nos vas a decir. Ay, Dios mío, espero no desilusionarte. Mira la oración que yo he hecho muchas veces. No sé. Yo le he dicho a Dios, no sé, por tiempo indefinido. Y de alguna manera, como solamente el Espíritu Santo sabe hacerlo, me calma, me da aliento, me deja descansar en Él. Maravilloso. Hay veces que decimos, es que yo no sé ni qué decir, es que tú oras tan lindo, ora tú porque yo no sé orar. Hay momentos en los que el mejor orador, usando el término, no sabe qué decir. Los no puedo activan el poder de Dios. Ay, qué lindo. Ay, Luisa, Qué gracias. Liz. Yo sé que ha sido de mucha bendición todo lo que has traído. Y por favor, que la gente, Luisa, se quede con nosotros, porque ahora viene el segmento de preguntas y respuestas. La terapeuta te responde. A tomar nota. Cada fin de semana no te puedes perder la alfombra roja de la música cristiana, las más importantes de la semana, conmigo, el Dr. Radio Fernan Reyes, en el Nueva Vida Top 10 Hits, invitados especiales y tus canciones favoritas. No te lo pierdas, Nueva Vida Top 10 Hits, exclusivo de Nueva Vida Radio y Televisión. Más música, más variedad, Nueva Vida. Qué victorioso ese testimonio de Luisa de los Ríos. Trajo bendición y yo sé que te pudiste identificar con muchas cosas. Y ahora vamos a entrar en un segmento que me encanta porque es tu integración al programa. Hicimos un sondeo a través de las redes sociales que tú querías conocer sobre la ansiedad y escogimos aquellas que entendíamos que era más oportuno contestar en el día de hoy. Y para este segmento me acompaña mi buena amiga Doreen Sayas. Gracias, Liz, por la oportunidad. Me siento bien contenta, bien feliz de poder estar aquí contigo. Y también porque voy a aprender mucho de las preguntas de hoy. Gracias. ¿Sabes, Doreen, que notamos que algunas preguntas se repitieron? Sí. Así que escogimos aquellas que entendíamos que podíamos suplir lo mejor posible las necesidades de lo que son las inquietudes de las personas sobre el tema de la ansiedad. Qué lindo. Bueno, aquí tengo la primera pregunta. ¿Estrés y ansiedad son lo mismo, doctora? Me pareció bien oportuno que nos hicieran esa pregunta porque mucha gente las confunde y hasta utilizan como si fueran sinónimos lo que es ansiedad y estrés y son algo diametralmente opuesto. Porque les cuento que el estrés es algo positivo. ¿Cómo es eso? El estrés es eso que te impulsa a completar una tarea. Es aquello que cuando tú tienes que entregar un informe en el trabajo a las 4 de la tarde y son las 3:30 y todavía no lo has podido lograr, eso que te impulsa, sí, mira, a completarlo, eso es estrés. Ahora, el distrés es el que se considera un estrés negativo, que es el que está al borde de convertirse en un trastorno de ansiedad. Así que acuérdate, cuando te sientas en ansiedad, no digas que estás estresado. Estresado es lo que te impulsa a esforzarte a hacerlo mejor, pero la ansiedad, esa es la que tenemos que estar alerta y de la que hoy te estamos dando herramientas para que la puedas superar. Excelente, seguimos aprendiendo. Bueno, y la pregunta número 2, ¿cómo manejar los pensamientos catastróficos? Esos pensamientos suelen llegar de forma automática, sin que nadie los invite. Muchos pacientes me dicen, doctora, a veces yo disfrutando
una muy buena actividad con mi familia, a veces hasta en la iglesia, puede llegar de manera automática ese pensamiento. Claro está, ese pensamiento tiene un fundamento y tiene una razón de ser. Es resultado de otras experiencias que te marcaron y que te afectaron. Casi siempre lo primero que la persona identifica no es el pensamiento, sino lo que está sintiendo. Ay, hoy de verdad que tengo un susto interno, que tengo la ansiedad bien a niveles, pero mira lo que te estamos recomendando. Cuando percibas eso, ve a tu mente y busca qué es lo que yo estoy pensando que me está haciendo sentir así. Y codifica ese pensamiento, identifícalo por completo. Vamos a suponer que el pensamiento sea, yo no puedo. Una vez identifiques el pensamiento negativo, entonces lo vas a transformar. Como qué pensamiento, Dorín, si es no puedo, ¿cómo vamos a cambiar ese pensamiento a positivo? Bueno, tenemos que inmediatamente, no puedo, en mis propias fuerzas no puedo, pero oramos, bueno, Señor, ayúdame, en tu nombre yo voy, y lanzarme y atreverme a hacerlo, aunque me esté muriendo de miedo o no puedo, pero hay que dar el paso de fe y hay que hacerlo. En el nombre del Señor, claro, vamos yo a hacerlo. puedo, Claro con las sí. fuerzas del Señor, Sí. yo puedo. Sí. Y fíjate que nos das un pie forzado, Sí. Dorín, para decir que si eres un conocedor de las Sagradas Escrituras, Claro. puedes añadir la palabra de Dios. Sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me Claro. fortalece. Tú puedes conectar cuál es el Sí. texto bíblico Sí. que mejor se acomoda al pensamiento que debes reconstruir. Porque como yo le digo a mis pacientes, lo que yo te puedo decir aquí se te puede olvidar, pero la palabra de Dios, esa no torna atrás vacía. Así que buscar un texto bíblico siempre va a ser bien oportuno, pero no te quedes alimentando el pensamiento negativo. Haz el trabajo de hacer la sustitución y continuamente repítete el pensamiento bueno, el que es agradable, como dice la palabra. Así es. Bueno, bien interesante. Entonces, la tercera pregunta, ¿cómo manejar la ansiedad en un ambiente laboral tóxico? Esto está bien interesante, Liz. Pues mira, debemos hacer una preparación en la mañana, cuando vamos de camino al trabajo, en lo que es nuestro tiempo devocional. Hacer la oración, Señor, voy al trabajo, creo en el nombre poderoso de Jesús, que aunque yo no tengo control de las circunstancias allí, pero hay un control importante que tú me has dado a través de ti, de la confianza y de la fe en ti, y es el control de cómo yo me voy a sentir. Nadie puede afectarme a menos que yo le abra la puerta. Muy bien. Y para eso me puedo proyectar en fe antes de pisar el escenario laboral y recrear con todos los muñequitos, como es la definición que está en el libro de Hebreos sobre la fe, la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no estoy viendo, pero que yo sé que yo lo voy a ver. Que tú inclusive en el nombre de Jesús hagas las afirmaciones. Hoy yo soy de bendición en el escenario laboral. Excelente. Porque si lo que empiezo a hablar, Dorín, de camino al trabajo es lo negativo. No. Ay, volver al trabajo. Ay, hoy voy de camino al trabajo. Ay, para encontrarme con esta persona. Ay, para encontrarme con estas situaciones. No solamente tenemos que velar lo que estamos pensando, sino también lo que estamos proyectando y también lo que estamos hablando. Así que recrea lo bueno, no que otros van a afectarte a ti, sino que tú vas a afectar favorablemente a otros. Y muchas de las cosas que nos pueden pasar en el área laboral es porque uno las provoca. Ay, hoy me va a ir mal, pues ya lo estás declarando, entonces la gente que está alrededor tuyo perciben eso de ti. Hoy es un buen día, hoy me va a ir bien, hoy voy a vender muchos clientes, hoy voy a estar, o sea, qué lindo, lo ¿verdad? bueno. Lo que nosotros hablemos y determinemos, así nos va a pasar. Hay personas, y sé que se pueden identificar algunos, Dorín, Ajá. que desde que suena el despertador Ajá. están diciendo, ay, hoy para ese trabajo, ¿qué día es hoy? Lunes. No, O sea, le dicen el proyección a lo lunes, negativo, sí, no. sí. Vamos a proyectarnos de manera favorable, porque en el nombre de Jesús creemos Claro. que tú eres una semilla que el Señor sembró
En ningún escenario que estamos, Dorín, es por casualidad. Así es. Cuando Dios permite que estemos un tiempo en lugares determinados, es porque el Señor tiene un propósito. Así es. Y cuando ese propósito se cumpla, créeme que el Señor te va a mover de ahí. Pero mientras eso sucede, que tú puedas ser feliz, porque Dios nos ha dado la capacidad de ser felices por encima y más allá de las circunstancias. Ay, Dorín, qué bueno es contestarle las preguntas a la gente. Qué lindo. Mira, y por eso sobre todo que ver que, como tú estabas diciendo ahora mismo, estamos en un lugar por una asignación de Dios, entonces que se cumpla la asignación del Señor. A lo mejor los que están alrededor no tienen esa sonrisa o esa chispa, pero Dios te escogió a ti, ¿entiendes? Y que tú puedas hacer esa asignación del Señor y puedas hacer la diferencia. Qué lindo, ¿verdad? Y cuando se cumpla la asignación de Dios, entonces Dios te mueve a otro lugar. Amén. tú eres luz. Claro. En medio de esas tinieblas. No eres la ansiedad en medio de las tinieblas. Así Tú es. eres luz en medio de las tinieblas. Así que está pendiente a nuestras redes sociales, doctora Liz Millán, para que puedas participar de los sondeos, donde aquí en el programa vamos a estar contestando tus preguntas. Y ahora no te retires, porque viene una entrevista sumamente interesante con un gran ministro del Señor que en plenos conciertos de adoración, el nominado a los Latin Grammy cristianos, le daban ataques de pánico. Eso no te lo puedes perder. Desde que me levanto, en ruta. Felices significa que aún en los momentos difíciles. Escucho mi música con Avi Ortiz. Llegó la hora con los grandes éxitos de tu vida. La paso de show con Kenny Joe. Estás de show con Kenny Joe a través del 97.7 Nueva Vida. Más música, más variedad. Y sigo con un banquete musical en los fines de semana con Jonuel y Yanira Rodríguez. Yo soy Joe Noel y estoy contigo en este fin de semana. Nueva Vida, más música, más variedad. Soy Yanira Rodríguez. Más música, más variedad. Nueva vida. Esperamos con todo nuestro corazón que este programa esté siendo de bendición para ti. Gracias por las preguntas que nos estuviste enviando y así para cada uno de los programas vamos a estar haciendo sondeos porque queremos ir directamente a lo que son tus inquietudes sobre los temas que vamos a estar trabajando acá en los segmentos. Y me siento muy complacida de que nos acompaña ahora un gran ministro del Señor, un adorador, un compositor ungido, que está de visita en Puerto Rico y sabemos que en esas citas y conexiones que Dios hace, nos ha permitido que hoy esté en el programa y es William Perdomo. Hola, William, Liz. gracias. Muchas gracias por la invitación, de verdad que es un placer estar aquí con ustedes y bueno, a Dios toda la gloria por lo que está haciendo, por las puertas que abre cada día y cómo nos sorprende es hermosísimo, ¿no? William, hace un rato estuvimos con Luisa de los Ríos hablando de que la ansiedad puede un siervo de Dios experimentarla. Claro que sí. Ahora yo te quiero hacer una pregunta que nos puede elevar un poquito más en los niveles del tema. Un ministro de Dios, una persona que está activamente sirviendo al Señor en su llamado, ¿puede batallar con la ansiedad y con ataques de pánico? Claro que sí, por supuesto. De hecho, en ocasiones a muchos de nosotros los ministros de alabanza, cantantes, nomás al hecho de estar antes de ministrar, genera cierta adrenalina y emoción. Lo que en ocasiones, como tú mencionabas, uno se imagina muchas cosas en la cabeza. Puede decir que, un ejemplo, el micrófono no va a sonar, que algo va a fallar, que los músicos les va a pasar algo, y eso genera un poquito de ansiedad, un poquito de nerviosismo, y llega al punto a veces de que si uno no lo sabe manejar, pues puede dejarse llevar de las emociones, y ahí es donde realmente pues uno tiene que buscar la calma, buscar realmente en su interior esa conexión con papá, donde él trae paz, él trae
algo lindísimo que se da como en ese instante, porque por lo menos a mí particularmente, todo lo que tenga que ver con cámaras, con televisión, con salir afuera, me genera cierta adrenalina y creo que a muchos nos pasa y eso genera también algo chévere, pero en ocasiones a veces si vienen con algunas cosas de tu vida anterior, si cargas con cosas allí, se pueden desembocar en cosas un poco más difíciles, ¿no? Ya un ataque de pánico en pleno escenario, donde una vez me pasó nomás, una vez tuve que salir atrás, menos mal que estábamos con todo el equipo de alabanza y tuve que reprender un poco, tuve que orar, tuve que entregarle mis emociones a Dios en ese instante y comencé a experimentar como todo se me iba como para abajo. Porque tú sientes que te estás ahogando, tú sientes que el corazón lo tienes en la garganta, te pones nervioso, te pones a sudar las manos, a sudar. Es algo que no se lo deseo a nadie, ni a mi peor, dice por ahí, ni a mi peor enemigo, que uno no debe tener enemigos, pero como tal, eso no se le desea a nadie porque es algo que es horrible, es algo que se siente muy feo. Y pues claro está, en mi caso, provienen de cosas de más atrás, ¿no? De mi infancia, de cosas que de hecho me pasaron también en mi adolescencia. Y pues más adelante, obviamente, cuando ya me casé, también tuve circunstancias en la vida donde estuve con algunas pérdidas y momentos difíciles. Y bueno, de esto quiero contar un poquito, ¿no? De hecho, quiero que nos cuentes de eso. Te quería comentar, William, que yo pude colaborar en el libro de Koalo Zamorano, donde precisamente él hace esta autorrevelación tan importante de que sufre de depresión, ansiedad y ataques de pánico. Y para mí fue impactante escucharlo decir que en pleno concierto en México, delante de miles de personas, le dio un ataque de pánico. Sí, eso puede pasar, como te digo. Nadie está exento a que eso ocurra. Es que es algo que se activa en un momento que tú no lo deseas. Incluso puede pasar acá en estos momentos, puede pasar en un momento donde quizás estás llevado a mucha presión, a tu alrededor, o días atrás tuviste mucha presión, y en ese instante se activa eso, se activa. En ocasiones son cosas ya que, como digo, que son como reacciones de tu cuerpo, cosas ya químicas que suceden en el cerebro, y hay otras, como a mí me pasaba particularmente, que era muy espiritual. Era algo muy espiritual, porque en el momento donde ya yo llegaba al punto donde creía que me iba a dar un infarto o que me iba a dar un ataque, ahí me iba a caer, en ese instante yo me arrodillaba y de hecho muchas veces ponía el agua fría, ponía el agua caliente para las temperaturas, tenía que mojarme las manos. Era una experiencia, como te digo, un poco fuerte y me arrodillaba y ahí con eso que ya ni podía ni respirar, caía en llanto y sentía una liberación, como que ya ahí llegaba a lo último, y conmigo estuvo el Señor durante toda esa temporada. Me gustaría destacar, William, de lo que estás trayendo, el hecho de que nosotros como seres integrales tenemos que estar conscientes de que pueden haber aspectos espirituales que nos estén afectando y que se manifiestan en ansiedad. No lo descartamos, eso lo validamos. También pueden haber aspectos fisiológicos, bioquímicos, por alteraciones en el cerebro. Y lo que suele ser más frecuente, que son unos eventos que nos precipitan y nos predisponen a la ansiedad. Entonces al principio nos estabas hablando, William, de que tú como que has hecho esa conexión de cosas que tuviste que atravesar también en tu historia y que se desembocaron ahí. Sí, ¿Cómo cuáles nos puedes contar? Bueno, los voy a resumir ahí rapidito. A los 5 años yo fui abusado sexualmente por un hombre y por una mujer, lo que ocasionó heridas en mi corazón porque comencé a hacer cosas en lo oculto. Tuve psicólogos porque de hecho pensaron que o me iba a volver homosexual o iba a tener temor por las mujeres. Era algo así lo que mis papás pensaban que iba a tener. En esa época también fue una época muy difícil. Mis papás se habían separado en esa época. Yo me acuerdo que le contaba a mi pastor en esos días que yo agarraba una fotografía de mis papás y yo me ponía solo a llorar arriba en la habitación. Y son cosas que nadie se imagina. Y después yo le conté a mis papás
cuando ellos regresaron, porque Dios hizo una restauración en el hogar, en mi hogar, en mi familia, y aún así hacía cosas de niño que no estaban bien, promiscuidad, hacía cosas que no estaban bien y que yo callaba y me guardaba, a nadie se lo decía. Crecí así hasta los 12 años que tuve un encuentro con Dios donde lo vi en un sueño y Él me abrazó. De hecho, parte de ese sueño escribí la canción A tus brazos, y de ahí yo vi cómo Dios comenzó a restaurar mi vida, mi corazón, y todo comenzó a cambiar, ¿no? En mi corazón, en mi vida comenzó una restauración. Fue un antes y un después. Sin embargo, a la edad de los 15 años, casi los 16 años, llegué a mi adolescencia donde tuve una novia, no era cristiana, y pues quería agradarle a ella. Comencé a salir con amigos otra vez como a hacer ciertas cosas que todo joven hace, ¿no? La edad de la rebeldía, todo eso. Y conocí las drogas, el alcohol, o sea, me aparté completamente de Dios. Y más adelante, a los 19, Dios vuelve otra vez y tiene un encuentro conmigo. Impresionante, impresionante. Entonces, somos personas naturales, somos personas reales aquí. Y es de lo que yo he hecho cuento en mis historias, en mis canciones, porque es una historia real de lo que yo viví. Después de esto, me caso, tengo mi familia. Y bueno, yo estaba conectado con Dios. Como me contaba aquí mi pastor David, que cuando he conocido a Dios fue algo fuerte. En ese instante yo cambié, pero así de la nada, donde realmente yo me olvidé de todo lo demás, de las drogas y todo esto. Sin embargo, tuve una época donde yo me dediqué al trabajo, a trabajar en la petrolera, y lo estoy resumiendo todo así rapidito. Y en ese instante, pues yo tuve liderazgo en el área del petróleo en Villavicencio, donde fui especialista de bombas electrosumergibles. Ya estaba con mi familia, con mi hogar y todo el rollo bien, todo muy bonito. Cuando quedé sin trabajo, mi esposa también, mi esposa es ingeniera industrial, ella quedó sin trabajo también. Y antes de quedar sin el trabajo, tuve unos atentados donde tuvimos una balacera. ¿Eso fue en Colombia? Eso fue en Colombia. Y bueno, fue bien pesado ese ambiente. Nos tenían que llevar en helicóptero. Le tenía miedo a las alturas. Debo reconocer, en esa época le tenía miedo a los aviones. Que eso es ansiedad también. Eso es ansiedad. Las fobias, sí, en serio, dentro de la clasificación clínica, están dentro de ansiedad. Exacto. Pero ya después, hoy en día yo viajo tranquilo, yo puedo montarme lo que sea y súper feliz. Pero antes no, en esa época no. Entonces, eso que tenías que estar todo el tiempo como venciendo ese temor a las alturas, o eso de montarme un helicóptero, montarme un avión, porque viajaba 3, 4 veces en el mes. Y eso era bastante. Y eso me generaba me generaba, pero lo manejaba, ¿sí? Pero en el momento que yo quedé sin trabajo, fue algo que no sabía qué iba a pasar. Mi hija Victoria tenía apenas con unos meses de nacida. La economía en Colombia estaba un poco difícil. Y esto generó mucha preocupación en mi vida, porque yo tenía toda la carga, sentía pues toda la responsabilidad, ¿no? Y después de eso, como te digo, se me desencadenó una época de ansiedad durante 2 años. Pude vivir un año con todo lo que tuve de ahorros, pero después se me acabó y no tenía dinero. Tanto así que me dediqué al ministerio a apoyar a mi pastor Oscar allí en Colombia, a su obra. Me volví su mano derecha y vi la mano de Dios durante esa temporada difícil, donde aprendí a depender de Él, donde Él llegaba con la leche, con los pañales, con cosas que en algún momento no tenía, escaseaban, y yo me arrodillaba, le pedía a Dios, Señor, ayúdame. Y fue una época un poco interesante, donde aprendí, fue un desierto, donde aprendí realmente a amarlo con todo mi corazón, a pesar de mi escasez, de mi necesidad. Lo adoré, y compuse muchas canciones, de las cuales en mi primer álbum estuvieron. Y de hecho cuento ahorita de que ese álbum obtuvo la nominación Latin Grammy como mejor álbum cristiano, y es el primer álbum que lancé. Fue algo muy, muy maravilloso. Dios abrió puertas, pero pues... O sea que del dolor y del proceso de la ansiedad salió lo mejor. Salió algo hermoso. Una nominación para un Grammy. Algo hermoso. Y si tú escuchas las canciones,
los videos musicales que tiene como una historia detrás, habla acerca de eso y de hecho muchas de mis canciones habla de la ansiedad, habla de ese momento de un poco de depresión, donde perdía el control. Mi esposa me llevaba, me acuerdo que mi esposa me llevaba a la puerta del hospital y en el hospital se me acababan lo que sentía, las sensaciones. Yo estaba, vámonos rápido, no puedo respirar y era algo horrible, o sea, que tú perdías el control y ella tenía que conducir, yo estaba al lado de ella y llegaba a la puerta del hospital y se me quitaba todo. Muchas veces me pasó eso, de verdad, muchas veces me pasó esa situación y después de esto, de hecho, volvieron y retomé y recaí en este episodio, en las noches siempre me daba un ataque de ansiedad, me duraba 1 hora, 2 horas, tenía que estar ahí como quieto, respirando, pensando en otra cosa diferente, buscando la paz y algo que me ayudó bastante fue hablarlo, contarlo. Tuve un amigo muy cercano que es un doctor y pues es un amigo de la infancia que tocábamos juntos, es bellísima persona, se llama Adrián y Adrián me decía, brother, háblalo, cuéntalo, sácalo, no te quedes con eso en tu corazón, háblalo con tus amigos, con personas también muy, muy sabias y con personas cercanas. Yo lo hablaba mucho con mi pastor, donde me sentaba solo a hablar con él y hablaba y hablaba y hablaba y él solo me escuchaba. No hacía nada más que escucharme. Podía descargar lo que tenía y llegaba y como que yo a medida del tiempo comenzaba a ver cómo se iba desapareciendo esos episodios de ansiedad. Tanto Luisa como tú han traído hoy en el programa como estrategias la oración, la dependencia de Dios y también encontrar a alguien en quien confiar y decirle cómo nos sentimos. William, yo te agradezco mucho. Muchas gracias. Porque eres un gedeón fuerte y valiente. Espero tu libro, lo Amén. espero con tu testimonio, porque hacen falta más ministros que sin tapujos, como decimos en Puerto Rico, puedan revelar de lo que han sobrevivido. Me llamó mucho la atención el que fueras tan espontáneo en mencionar lo del abuso sexual cuando eras niño, que es uno de los abusos que son más complicados para uno poder superar. Así que te agradezco grandemente por tu valentía. Qué linda. Y sé que el Señor te va a seguir usando con ese testimonio tan poderoso. Amén. Y mis amados, ya hemos culminado el programa de hoy. Estamos bien felices de haber podido llegar a tu alma en esta hora. Comparte a más personas el hecho de que estamos con este programa Vive Feliz. Conéctate con nosotros a través de las redes sociales. Doctora Liz Millán está pendiente a los sondeos para que por ahí también nos puedas enviar tus preguntas, porque estamos haciendo esto con mucha responsabilidad y también con mucho amor. Hasta el próximo programa.